El segundo ensayo en estudios sobre el pesimismo se titula Sobre la vanidad de la existencia. Schopenhauer comienza hablando sobre la naturaleza del tiempo y cómo el tiempo nos revela la futilidad, la vanidad de todos nuestros esfuerzos. Habla un poco sobre el valor de la vida humana y sobre cómo, en un mundo de constante flujo, movimiento y devenir, no puede haber una felicidad final para seres como nosotros. También explica por qué la voluntad, esa fuerza fundamental en su metafísica, está condenada a la frustración en esta vida. Nunca encontraremos la satisfacción real de nuestros deseos, el deseo será siempre interminable. Una y otra vez estaremos deseando en una cadena infinita. Hacia el final del ensayo, el pesimista alemán habla también del aburrimiento. Afirma que su análisis del aburrimiento demuestra, si es que aún existía alguna duda, que nuestra vida no tiene valor intrínseco. Schopenhauer escribe: la vanidad de la existencia se manifiesta en toda la forma en que las cosas existen, en la naturaleza infinita del tiempo y del espacio, en contraste con la naturaleza finita del individuo, en el constante fluir del momento presente como el único modo de existencia real, en la interdependencia y relatividad de todas las cosas, en el continuo devenir sin llegar nunca a ser, en el deseo perpetuo sin llegar jamás a la satisfacción, y en la larga lucha que forma la historia de la vida, donde todo esfuerzo es detenido por dificultades hasta que finalmente son vencidas. No es más que la forma bajo la cual la voluntad de vivir, la cosa en sí, y por tanto imperecedera, se revela a sí misma, mostrando que sus esfuerzos son en vano. El tiempo es el agente mediante el que, en cada momento, todo lo que tenemos en nuestras manos se convierte en nada y pierde todo valor real que poseía. De ahí que algo que tuvo gran importancia en el pasado, sea inferior a una insignificancia en el presente, pues lo presente es real, mientras que lo pasado se relaciona con ello como algo con nada. Para Schopenhauer, el hombre se encuentra, para su gran asombro, existiendo de repente después de miles y miles de años de no existencia. Vive un breve tiempo, y luego le espera otro periodo igualmente largo en el que no existirá más. El corazón se revela ante esto y siente que no puede ser verdad. Incluso el intelecto más tosco no puede reflexionar sobre un asunto semejante sin presentir que el tiempo es algo de naturaleza ideal. Esta idealidad del tiempo y del espacio es la clave de todo sistema metafísico verdadero, porque abre la posibilidad de un orden de cosas completamente distinto del que encontramos en el ámbito de la naturaleza. Por eso, dice Schopenhauer, Kant es tan grande. Schopenhauer está relacionando, ante todo, la vanidad de la existencia con su profunda metafísica de la voluntad, la idea de que la fuerza vital fundamental, la verdadera realidad del universo, es la voluntad. Esa voluntad, ese impulso y deseo que surge y toma forma en cada uno de nosotros, se expresa en los humanos a través de nuestros anhelos, y en los animales, a través de su instinto de vivir y de su esfuerzo por sobrevivir. Este impulso está condenado a la frustración, porque cada uno de nosotros muere sin alcanzar lo que anhela. Comprender esto parece ser la clave moral de la filosofía de Schopenhauer. Para explicar un poco esto sin detenernos demasiado, podemos decir básicamente que Schopenhauer enfatiza el hecho de que, de todas las cosas que existen, solo las que existen en el presente existen realmente. Por eso, lo más importante del pasado, unos minutos después de dejar de ser, tiene menos valor que el más insignificante grano de polvo que aún existe. Ser es estar en el presente, ser real es estar ahora, y las cosas están constantemente saliendo de la realidad. Incluso nuestra propia vida debe entenderse así. Los años que vivimos están precedidos y seguidos por vastos periodos de no existencia. Este es el hecho ante el cual nos rebelamos internamente. Estamos aprisionados en el tiempo, arrojados dentro de él, y no podemos escapar. Eso es lo que el pesimista alemán quiere decir cuando habla de que, incluso el corazón, o el intelecto más tosco, tiene el presentimiento de que el tiempo es algo ideal. Schopenhauer elogia a Kant precisamente por esto, por haber mostrado la idealidad del tiempo y del espacio, es decir, que no son realidades objetivas fuera de nosotros. En primer lugar, el tiempo y el espacio son elementos de nuestra propia conciencia. Cuando Schopenhauer reflexiona sobre el tiempo y el espacio, no se refiere exactamente a una realidad externa que descubrimos fuera de nosotros, como si fueran entidades independientes. Más bien, el tiempo y el espacio son estructuras de nuestra propia conciencia,
elementos fundamentales que están presentes en toda experiencia que tenemos del mundo. Mi vida y mi conciencia son, por naturaleza, temporales y espaciales. Cada encuentro, cada percepción y cada experiencia que tengo del mundo se ve mediatizada por estas categorías. No es que el tiempo y el espacio existan en el mundo y yo los descubra, son las condiciones bajo las cuales mi conciencia organiza y posibilita la experiencia del mundo. En otras palabras, el tiempo es ineludible. No podemos existir de manera diferente a estar dentro del tiempo. Cada cosa que amamos, anticipamos o disfrutamos se encuentra limitada por el breve instante que nos permite la temporalidad. La realidad se nos presenta siempre en el presente, y solo en ese presente podemos percibir, experimentar y actuar. Todo lo que existe se desvanece continuamente en el pasado, y lo que aún no ha llegado permanece en el ámbito de la anticipación. De esta manera, nuestra vida se despliega en un flujo constante, donde la existencia misma está marcada por la fugacidad y la transitoriedad. La grandeza de Kant, según Schopenhauer, radica en reconocer que el tiempo y el espacio son ideales, no son realidades independientes de nuestra percepción, sino categorías que estructuran nuestra experiencia. Esta comprensión abre la posibilidad de concebir un mundo de las cosas en sí, una realidad que trasciende nuestra experiencia sensible y que podría poseer un tipo de existencia más plena y superior, más allá de la naturaleza y del devenir constante. El reconocimiento de la idealidad del tiempo y del espacio no nos proporciona conocimiento directo de este mundo trascendente, pero nos permite vislumbrar su posibilidad y nos invita a reflexionar sobre la limitación de nuestra percepción y de nuestra existencia. De manera más clara y evitando el lenguaje técnico, podemos decir que no podemos escapar del tiempo. Estamos atrapados en el flujo constante del devenir, del presente hacia el pasado, de la existencia hacia la no existencia. Cada objeto de deseo, cada cosa que amamos o anticipamos, solo puede ser disfrutada durante ese efímero instante en el que se nos permite existir con ella. Lo que valoramos y perseguimos está siempre condicionado por la brevedad de la temporalidad, incluso nuestras alegrías y logros son fugaces, ya que el tiempo los arrastra inevitablemente hacia la memoria y el olvido. Schopenhauer continúa con lo siguiente: de cada acontecimiento en nuestra vida podemos decir que es solo por un momento, después de eso, solo fue. Tal vez nos volveríamos locos al ver cuán rápidamente se nos escapa este corto lapso de tiempo, si no fuera porque, en lo más profundo de nuestro ser, somos secretamente conscientes de nuestra participación en la fuente inagotable de la eternidad, y así siempre podemos esperar volver a encontrar la vida en ella. Una consideración como esta, mencionada antes, podría, en efecto, llevarnos a abrazar la creencia de que la mayor sabiduría consiste en hacer del disfrute del presente el supremo objetivo de la vida, ya que ese es el único aspecto de la realidad, todo lo demás no es más que el juego del pensamiento. En este párrafo, Schopenhauer plantea tanto el atractivo como la inutilidad del hedonismo, disfrutar el momento presente porque es la única realidad, y al mismo tiempo, la futilidad de hacerlo, ya que lo que se desvanece instantáneamente no puede valer un esfuerzo serio por parte de un ser consciente. El pesimista alemán escribe: toda la base sobre la cual descansa nuestra existencia es el presente, el siempre fugitivo presente. De ahí que la naturaleza misma de nuestra existencia adopte la forma de un movimiento constante y no ofrezca posibilidad alguna de alcanzar el reposo al que siempre aspiramos. Somos como un hombre que corre cuesta abajo y no puede mantenerse en pie a menos que siga corriendo, cayendo inevitablemente si se detiene, o como un poste equilibrado en la punta de un dedo, o como un planeta que caería en el sol si dejara de avanzar en su camino. La inquietud es la marca de la existencia en un mundo donde todo es inestable y nada puede perdurar, sino que es arrastrado al instante por el torbellino acelerado del cambio, donde un hombre, si ha de mantenerse erguido, debe avanzar siempre, moverse sin detenerse, como un acróbata sobre una cuerda. En primer lugar, un hombre nunca es feliz, pasa toda su vida esforzándose por algo que cree que lo hará feliz, pero rara vez alcanza su meta, y cuando lo hace es solo para sentirse decepcionado. Es interesante la imagen del hombre que corre cuesta abajo, capaz de mantener el equilibrio solo mientras sigue avanzando. Nuestra vida no es una de felicidad, sino de esfuerzo constante. Siempre tendemos hacia la siguiente cosa que creemos que nos hará felices. La vida de los humanos y los animales,
esa constante lucha que nos conduce inevitablemente a la muerte y que nos deja insatisfechos como siempre, es producida únicamente por dos cosas: nuestro deseo de comida y nuestro deseo sexual, ayudados apenas por el aburrimiento que ocasionalmente nos apremia. En este mundo, nos encontramos en lo que Schopenhauer llama el reino de la finitud, donde todo tiene un límite, donde todo llega a su fin. Podríamos imaginar que una existencia infinita sería deseable, pero si reflexionamos cuidadosamente, nos damos cuenta de cuán completamente opuesta sería a nuestra forma actual de vivir. La finitud, la limitación y el devenir constante forman la esencia de la experiencia que conocemos. Cualquier existencia infinita sería, por contraste, inconcebible para la condición humana tal como la vivimos. Este pensamiento nos conduce al terreno de lo que Schopenhauer identifica como el reino platónico de las formas, un estado eterno e inmutable cuya naturaleza se comprende a través del conocimiento negativo. Sabemos que no estamos en él y conocemos lo que no es. Este estado es atemporal y absoluto, y constituye el objeto central de la filosofía platónica, que distingue entre el mundo sensible, sujeto a cambio y devenir, y un mundo superior de ser y permanencia. Si negamos nuestra voluntad de vivir, si practicamos este tipo de autonegación y nos movemos hacia renunciar al deseo, quizá nos abramos a tal estado futuro, algo parecido al nirvana, a la no existencia que Schopenhauer nos ofrece como la realidad objetiva, el otro mundo más allá del mundo del cambio. Para Schopenhauer, y cito, las escenas de nuestra vida son como cuadros hechos con un tosco mosaico. Vistas de cerca no producen ningún efecto, no existe nada hermoso en ellas, a menos que uno se aleje un poco. Por lo tanto, alcanzar algo que hemos anhelado no es más que descubrir lo vano y vacío que resulta ser. Y aunque siempre vivimos esperando cosas mejores, al mismo tiempo a menudo nos arrepentimos y deseamos recuperar el pasado. Miramos el presente como algo que debe soportarse mientras dura, sirviendo solo como el camino hacia nuestra meta. De ahí que la mayoría de las personas, al mirar atrás cuando llegan al final de su vida, descubrirán que siempre han estado viviendo ad interim, como si su vida hubiera sido solo un periodo de espera. Se sorprenderán al descubrir que aquello mismo que despreciaron y dejaron pasar sin disfrutar, la vida misma, era lo único que realmente tenían. Un poeta dijo una vez que la esperanza lo convirtió en un necio hasta que bailó en los brazos de la muerte. Cuando somos jóvenes, siempre pensamos en nosotros mismos avanzando hacia lo próximo, el siguiente logro, el siguiente título, el siguiente empleo, la siguiente conquista, como si eso fuera a hacernos felices. Pero al final de la vida, al mirar atrás, uno puede pensar, desearía tener de nuevo esos momentos para gastarlos de otro modo. Sin embargo, esos momentos ya no existen, y eso habría sido así sin importar cómo los hubiésemos invertido. Cada día somos más pobres en un día, y reconocer esto, que toda nuestra vida ha transcurrido en la expectativa constante de llegar a cierto lugar, nos muestra que, dado que todo deseo es en última instancia insatisfecho y fútil, hemos sido, como dice Schopenhauer, necios. La esperanza nos ha hecho necios hasta que bailamos en los brazos de la muerte. Siempre esperamos algo mejor, y al final no solo no lo obtenemos, sino que llegamos al final sin posibilidad alguna de obtenerlo. Para Schopenhauer la criatura humana es insaciable, cada satisfacción que alcanza siembra la semilla de un nuevo deseo, de modo que no existe fin a los anhelos de cada voluntad individual. La verdadera razón de esto es simplemente que, tomada en sí misma, la voluntad, esa fuerza universal, es la señora de todos los mundos. Todo le pertenece, y, por lo tanto, ninguna cosa individual puede darle satisfacción, solo el conjunto total, que es infinito, podría hacerlo. Nuestra voluntad, como manifestación individual, recibe apenas lo suficiente para mantener el cuerpo unido y funcionando. Por eso, según su visión, el hombre es tan miserable. La vida se nos presenta, ante todo, como una tarea, la ardua tarea de subsistir. Y si esto se logra, la vida se convierte en una carga. Entonces llega la segunda tarea, la de hacer algo con lo que se ha ganado, la de ahuyentar el aburrimiento, que como un ave de rapiña revolotea sobre nosotros, lista para caer en cuanto percibe una vida libre de necesidad. La primera tarea es ganar algo, la segunda, desterrar la sensación de haberlo ganado, de lo contrario, la vida es una carga.
La verdad de esto será suficientemente evidente si recordamos que el hombre es un conjunto de necesidades y carencias difíciles de satisfacer, y que incluso cuando se satisfacen, todo lo que obtiene es un estado de ausencia de dolor, donde no le queda más que abandonarse al aburrimiento. Para Schopenhauer, esto es una prueba directa de que la existencia no tiene un valor real en sí misma. Porque, ¿qué es el aburrimiento sino el sentimiento de la vaciedad de la vida? Si la vida, ese deseo de existir que constituye la esencia de nuestro ser, poseyera algún valor positivo e intrínseco, no existiría tal cosa como el aburrimiento. La mera existencia nos bastaría, estar vivos nos satisfaría por sí mismo, y no desearíamos nada más. Pero tal como es, no encontramos deleite en existir, excepto cuando estamos luchando por algo, y entonces, la distancia y las dificultades que debemos superar hacen que nuestra meta parezca que podría satisfacernos, una ilusión que se desvanece en cuanto la alcanzamos. O quizá encontramos placer cuando estamos ocupados en algún interés puramente intelectual, cuando en realidad hemos dado un paso fuera de la vida para contemplarla desde fuera, como espectadores de una obra teatral. Incluso el placer sensual no significa otra cosa que una lucha y una aspiración que cesan en el momento en que su objetivo se alcanza. Siempre que no estamos ocupados en una de estas formas, sino arrojados sobre la mera existencia, su naturaleza vana y sin valor se nos revela, y eso es lo que llamamos aburrimiento. Primero, la vida es una tarea, debemos mantenernos vivos, y una vez logrado eso, debemos ocupar nuestra conciencia para no aburrirnos. Debemos distraernos, olvidar que estamos vivos, evitar sentir la pura existencia. Cuanto más prósperos y seguros somos, más deberíamos disfrutar de la vida, y, sin embargo, dice Schopenhauer, la vida es precisamente aquello que no podemos disfrutar. Llenamos nuestra vida de deseos, de metas distantes que parecen gloriosas porque están lejos, pero cuando llegamos a ellas, descubrimos que no lo eran, que no valían el esfuerzo ni el tiempo invertido. A pesar de esto, surge un nuevo objeto en la distancia, otro espejismo que perseguir. Si dejamos de hacerlo, corremos el riesgo de caer en el aburrimiento. Pero, ¿cómo podemos escapar entonces de este ciclo entre el deseo y el aburrimiento? La pista aquí está en la búsqueda intelectual, en convertirnos, podríamos decir, en un filósofo, y en reconocer la vanidad de la existencia, su futilidad, al dar un paso fuera de ella, fuera del reino de la lucha. Es una enseñanza bastante desafiante, especialmente si la colocamos junto a la de Pascal sobre la naturaleza del aburrimiento. Schopenhauer parece ir más lejos que Pascal al afirmar que el hecho de que experimentemos aburrimiento indica que la vida, el mero hecho de existir, no es un bien intrínseco, porque cuando nos quedamos solos haciendo solo eso, es decir, existiendo, lo encontramos intolerable. Al concluir el ensayo, el pesimista alemán afirma que esta manifestación más perfecta de la voluntad de vivir, el organismo humano, con su astucia y el complejo funcionamiento de su maquinaria, debe reducirse al polvo y ceder a la extinción, junto con todas sus luchas. Esta es la manera ingenua en la que la naturaleza, siempre tan sincera y veraz en lo que dice, proclama que toda la lucha de la voluntad es, en su esencia, estéril e infructuosa. Si tuviera algún valor en sí misma, algo incondicionado y absoluto, no terminaría en la nada. Si pasamos de contemplar el mundo en su conjunto, y en particular las generaciones de hombres que viven su pequeña hora de existencia ilusoria para luego ser barridos en rápida sucesión, y en cambio miramos la vida en sus pequeños detalles, como los presentados en una comedia, qué ridículo parece todo. Es como una gota de agua vista a través de un microscopio, una sola gota llena de infusorios, o un pedazo de queso repleto de ácaros invisibles a simple vista. Nos reímos al verlos moverse con tanta prisa, luchar entre sí en un espacio tan diminuto, y ya sea aquí o en la corta extensión de la vida humana, esa actividad frenética produce un efecto cómico. Solo bajo el microscopio nuestra vida parece tan grande, pero en realidad, es un punto indivisible extendido y magnificado por las potentes lentes del tiempo y del espacio. Considero que, en ese pasaje final, se escucha muy claro un eco de Pascal, quien decía que el universo es un círculo cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. No existe manifestación más perfecta de la voluntad de vivir que el ser humano. Y, sin embargo, la naturaleza, al haber creado al ser humano, esa maquinaria tan magnífica y compleja para vivir y expresar la voluntad de vivir,
demuestra que incluso ellos mueren sin haber satisfecho su deseo, y mueren tras vidas de futilidad y de nada. Esta es la lección de la naturaleza, que la voluntad misma es inútil e infructuosa, y que el sabio será aquel que se abstenga de la lucha, que retroceda. Y esta imagen final de mirar microorganismos en una gota de agua bajo el microscopio nos hace sonreír y pensar: mira cómo se esfuerzan y chocan entre sí, mira cómo cada uno trata de superar o sobrevivir a los demás, cómo luchan por vivir. Eso es la vida, que solo parece tan grande porque la vemos bajo el microscopio del tiempo, porque experimentamos cada elemento de nuestra vida a través de ese estrecho lente del momento presente, que lo magnifica desproporcionadamente más allá de su verdadero valor. De esta manera, lo que en última instancia es carente de sentido, nos parece, en cada momento sucesivo de nuestras vidas, lo más importante de todo. El escape de todo esto, para Schopenhauer, será una cierta reconocida comprensión intelectual, acompañada de una práctica de disciplina interior, de paz, de retiro y de un apaciguamiento de la voluntad dentro de uno mismo, con la esperanza de escapar de la futilidad y la vanidad de la existencia. Tal como escribe el mismo Schopenhauer, es preciso haber vivido mucho tiempo para reconocer cuán corta es la vida.